Buenos días y feliz domingo. Bienvenidos a la comunidad Amanecer. La semana pasada iniciamos una serie de enseñanzas del libro de Efesios y hoy vamos a seguir. Estamos en el capítulo 1 y vamos a comenzar a partir del versículo 15. Entonces, le damos gracias a Dios por este día y por la bendición de tener el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Amén, como dice en 1 Corintios 13:13, creo. Bueno, vamos a leer. Efesios 1:15 dice, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y aquí viene la oración de Pablo. Esta oración es de poder y vamos a desmenuzarlo hoy y probablemente pasamos toda la enseñanza en esto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. Entonces, Pablo dice, pido que el Padre les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Nosotros sabemos que ese espíritu es el Espíritu Santo que ilumina y nos enseña a nosotros. Y el propósito de recibir este don, este regalo de Dios, es para que lo conozcamos mejor. Recuerde que Jesús dice en los evangelios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo. Vida eterna para Dios es abrir esa estrecha relación con cada creyente de intimidad y comunión y comunicación. Esa es vida eterna, es empezar una nueva relación espiritual con el creador del universo. Y para hacer eso, eso es cómo lo vamos a conocer mejor. Muy bien. Entonces, pido también en el 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Qué linda manera que Pablo es por excelencia, ¿verdad? El escritor de que no es ninguna sorpresa porque Jesucristo mismo lo escogió a Pablo como para mí el apóstol perdido, ¿verdad? Para sustituir a Judas, para que pudiera escribir de esta forma tan increíble, eh, de, de recibir la revelación. Era una persona muy instruida en la palabra, que ya conocía las escrituras, el Talmud, por ejemplo, y ya estaba muy eh, elevado en su conocimiento, en su educación, como él mismo dice, fariseo de fariseos, la tribu de Benjamín, y puedo decirle como doctor en la palabra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, él usa un lenguaje y muchas veces usa metáforas, Pablo, en sus escrituras. Y eso produce a veces confusión para los creyentes que no se dan cuenta que está usando metáforas. Pero aquí los ojos del corazón es el entendimiento, ¿verdad? Los ojos del corazón es para que entienda. Muchas veces la palabra corazón en la Biblia es como esa parte del ser humano que está conectado con Dios, que es parte de es como su cerebro, pero como que llamémosle su alma, su parte.
interior. Entonces, pido que sean iluminados los ojos del corazón. En otras palabras, quiero que entiendan esto. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Quiero que entiendan. ¿Entiendan qué? Tres cosas. Primero, la esperanza que Él los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que has sido llamado por Cristo Jesús? La esperanza es precisamente esto, que entras en la vida eterna desde ya, no cuando partes de este mundo, que entres ya en una relación estrecha con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, que conozcas al Creador, el Dios amoroso, con ese amor incondicional que tiene para la humanidad, y que vivas la vida mejor, una calidad de vida que Dios siempre quiso para ti y para mí. La esperanza que los ha llamado. Muy bien. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Cuál es la gloriosa herencia que Dios tiene para ti? Lo vamos a estar viendo en esta serie. Y es una riqueza de su gloriosa herencia y es por medio de la gracia. Regalo de Dios. Es regalado. No lo puedes ganar y no lo puedes merecer. Muy bien. Y en tercer lugar, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Entonces leamos con mucha cautela. Es incomparable la grandeza del poder que opera a favor de los que creemos. Hay que creer. No es suficiente solo decir, yo soy creyente, soy hijo de Dios, ya yo tengo todo, todo está bien, y vivir la vida adormecido. La palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En otras palabras, al entrar en la relación con Dios, nos damos cuenta que es un mundo espiritual, nos damos cuenta que Dios realmente no es como muchos predicadores lo han pintado, que Él no está buscando hacer una selección entre seres humanos para los que van para el cielo y los que van para el infierno. Eso no es el Dios que yo conozco. Eso lo vemos en otros estudios. Sin embargo, y nos damos cuenta que es un Dios con un amor incondicional para nosotros y para todo ser humano. Y además de que ese amor grandioso lo quiere compartir, quiere derramar ese amor en nuestro corazón para que nosotros también demostremos esa clase de vida, la misma vida que Dios imparte a nosotros, pero también el poder, la grandeza de su poder, que Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. En otras palabras, Él quiere compartir ese poder que operó en Cristo Jesús, igual que el amor que operó en Cristo, en nosotros, su cuerpo, la iglesia. ¡Wow! Pero es a favor de los que creemos. No es suficiente entrar en este pacto y después olvidar de las promesas de Dios. No reconocer la herencia que Cristo te ha dado. Como hijo tenés derechos, pero tenés responsabilidad también. No es solo derechos, derechos, dame, 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 yo soy su hijo, dame, 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 sin responsabilidad. Está bien cuando somos bebés en el cristianismo, pero tenemos que madurar, tenemos que crecer en él y reconocer que somos responsables cuando él dice, yo te sané en la cruz. Tenemos que apoderarnos de estas promesas, tenemos que vivir esa sanidad, tenemos que no
lloriquear o llorar o pegar gritos y clamar a Dios, Don, ¿por qué me has abandonado con la primera manifestación de una enfermedad? Las mentiras existen en el mundo. Cuando digo mentiras, estoy diciendo lo que es en contra de la voluntad de Dios y la verdad de Dios, que es su palabra. Esas son las mentiras que se manifiesten en lo natural. Usted ve en el mundo enfermedad, pobreza, calamidades, situaciones adversas, pero no son la voluntad de Dios. Son manifestaciones de mentiras que se hacen realidad, que en otras palabras son fuerzas espirituales que se apoderan de los seres humanos que hablan contraria a la palabra de Dios y manifiestan y lo hacen realidad por sus acciones. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo, todo ser humano tiene fe. Los no cristianos, los no creyentes, los ateos tienen fe. O es un fe positivo o es una fe negativa. Pero tienen fe. Porque fe es una convicción, es una creencia, es una confianza. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Y tenemos su palabra para respaldar nuestra confianza. Podemos descansar, podemos reposar en la obra de Cristo, sabiendo que Él lo logró por nosotros para que vivamos en esta vida una vida digna. Entonces, Él nos ha dado el poder sobre la muerte, porque la palabra dice, creo que es en Romanos, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en nosotros. ¿Te has tomado un momento a contemplar esa verdad y ese poder que está en ti? Yo creo que es importante tomar ese tiempito todos los días a energizar tus baterías espirituales. Como tanto tiempo dedicamos a otras cosas, todos los días, dedicamos ese rato, ese devocional donde nos profundizamos, no con rito o tradición o un hábito de voy a cumplir, como el novio que dice a su mamá, voy donde la novia a marcar, a pasar un rato con ella para que no se enoje conmigo. Eso no es marcar. Marcar es que estás deseando llegar donde la novia, que estás deseando compartir y compartir intimidad con su pareja. Tenemos que marcar con Dios, reconocer que Él es el más hermoso creador que jamás podíamos imaginar, que nos ama y que quiere que experimentemos su vida en nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo en esta oración. Entonces, dice, ese poder, aquí Pablo va a elaborar sobre ese poder que está en nosotros. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Aquí Pablo está volviendo a cómo comenzó esta carta, recordando que la bendición espiritual en Cristo Jesús está en los lugares celestiales. Y aquí dice, lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, recordando la autoridad de Cristo espiritual sobre todo nombre. Pero viene un tesoro poderoso para su iglesia aquí. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. No solo en este mundo, sino también
en el venidero. Esa palabra mundo es palabra aion en griego, que significa en esta era. No solo en esta era. ¿Cuál era? Ellos están en la era que la ley se está acabando. La ley está desapareciendo pronto. A eso se refiere. No solo en esta época donde estamos con la ley, sino también en el venidero. ¿Cuál es el venidero? De sola gracia. Lo que disfrutamos nosotros. Si no permitimos que nos infiltre, que nos contamina, doctrinas que traen ley y echan a perder la bendición de vivir en su gracia. Entonces, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Usted quién es? Parte de la iglesia. ¡Oh! ¿Qué me está diciendo, Pastor Steve? Estoy diciendo, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo, que es la iglesia. Y le dio ese poder, entonces, le dio el derecho de compartir ese poder a nosotros. Y lo aclara en el último versículo de esta sección que vamos a ver hoy. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Wow. Wow. Estamos en su cuerpo. Somos su iglesia. La iglesia no es o no son las cuatro paredes donde usted adora y recibe palabra y ve a los hermanitos los domingos. Eso no es la iglesia según Dios. Eso es un edificio. La iglesia es la comunidad, es la reunión de los creyentes, es la eclesia en griego, donde tenemos la palabra iglesia. Es la comunidad, es el grupo de creyentes. Claro, es la iglesia mundial, pero también tenemos la iglesia local, donde podemos demostrar que hemos creído este mensaje, donde podemos reunirnos, como Pablo dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen de costumbre. ¿Por qué? Porque Dios necesita que estemos juntos. No, porque nosotros mismos necesitamos a los hermanos y las hermanas para edificarnos mutuamente, tanto a nivel espiritual, emocional, físicamente, donde materialmente, donde la necesidad de uno llega a ser la necesidad mía, donde yo puedo bendecir y ayudar a mi hermana o mi hermano, donde alguien trae una palabra y habla de parte de Dios a otro para que reciba, porque no ha estado como muy ferviente y escuchando la voz del Espíritu y ocupaba que otra persona le hable audiblemente. Por ejemplo, que alguien ore por usted y le da una palabra de aliento, de motivación, de sabiduría, de revelación en cuanto a tu vida. Por ejemplo, que nos recuerden, cuerpo, Cristo nos dio como un cuerpo a todos nosotros y estamos metidos en ese cuerpo porque nos necesitamos mutuamente, porque nadie lo puede hacer todo solo. Necesitamos familia. La verdadera familia de cada creyente es el cuerpo de Cristo. Y si no puedes amar a los que están cerca de ti en cuerpo físico, palpable, que puedes tocar, ¿cómo puedes amar al Dios invisible? Estoy parafraseando 1 de Juan. Es importante demostrar su fe. Su fe es su creencia, su confianza, es la vivencia de esta vida y este amor que Dios nos ha dado.
Entonces, ahí terminamos el primer capítulo y comenzaremos la segunda, la próxima semana. Bendiciones. Que tengan un lindo día.